Hola amigos, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy les mostraré cómo realizar un postre de cacahuete. Vamos a hacer nuestro bizcocho tierno, para el cual comenzamos montando la clara con el azúcar. Vamos a dejar un poco para montar el huevo. Ponemos a montar y mientras llevamos la mantequilla a derretir, porque la incorporaremos al final de nuestro batido. Esperamos a montar un poquito las claras. Sacamos nuestras claras ligeramente batidas e introducimos el huevo con el resto del azúcar. Esperamos 3 minutos hasta que esponjen. Una vez que ya tenemos nuestro huevo montado con el azúcar, lo incorporamos a la primera mezcla. Incorporamos la harina tamizada previamente. Incorporamos el cacahuete y por último la mantequilla derretida. Mezclamos bien. Vamos a asarlo en dos formas diferentes. Ya sabéis que en nuestro programa de Paso a Paso con Javier Guillén nos encanta siempre hacer dos formatos diferentes. Llenamos el molde casi hasta 1 centímetro menos y ahora rellenaremos los moldes pequeños. Ahora vamos a hornear a 180 grados 14 minutos. Vamos con nuestra confitura de pera, en este caso he escogido la pera, pero si queréis cualquier otro tipo de fruta es exactamente la misma receta. Vamos con ella. Pulpa de pera, por otra parte, y tratamos la gelatina y vertemos. Ya sabéis que a veces usamos gelatina en polvo, gelatina en hojas, es el mismo producto. A veces lo hidrato directamente en la pulpa, con agua, como queráis. En este caso lo he hecho con agua, 5 veces su peso. Azúcar, el limón y llevamos todo a ebullición. Una vez que hierve, vamos a incorporar peras enteras troceadas. Siempre que hago una confitura, me gusta que tenga la fruta natural, que la gente sienta que el producto es natural. Con lo cual, un poquito de peras. Entonces ya hemos incorporado la pera y ahora lo pasaremos a un bol. Entonces ahora lo llevamos a nevera hasta cristalizar, más o menos unas 4 o 5 horas. Bueno, vamos con nuestra ganache de chocolate con leche. Ganache montada. Con lo cual, primeramente, colocamos uno de los pesos de la nata. El segundo peso será para el final. Azúcar invertido o miel. Ya sabéis que es lo mismo químicamente, el problema es que la miel tiene color y sabor y el azúcar invertido no. Un poquito de glucosa que nos bajará el poder edulcorante y nos dará una textura un poco más plástica. Ahora llevamos todo a ebullición. Una vez hierva lo pondremos sobre el chocolate y para finalizar la nata líquida. Ya hierve, paramos, entonces vertemos la nata sobre el chocolate. Dejamos que derrita un poco. Mezclamos hasta derretir bien el chocolate. Y finalmente acabamos con la nata líquida sin montar. Y ahora lo dejamos en nuestra nevera y vamos a montar nuestro postre después de 2 horas. Bueno, pues ahora vamos por fin a acabar nuestro postre. Bizcocho de cacahuete, ganache montada de chocolate con leche y nuestra pera. Tan sencillo como esto. Cogemos la ganache montada y la introducimos en la batidora. La ponemos a montar. Mucha precaución, si monta demasiado se nos va a cortar. Con lo cual que coja la textura como el chantilly.
Ya tenemos la ganasa al punto. Cogemos bien las paredes, que no se nos quede nada. Si os fijáis, tenemos una textura ideal. Pondremos en nuestra manga. Entonces tenemos formato familia y formato individual. Para el tamaño familia hemos hecho una compota cuadrada, 1 centímetro menor que el bizcocho. Ahora vamos a decorar. Esa es la primera. Y para el formato individual tenemos esta forma. Colocaremos un poquito de pera. Y ahora vamos a decorarlo. Con una lámina de chocolate le pondremos nuestras decoraciones. Siempre trabajamos el número impar para las decoraciones, si no, cuando es par es un poco asimétrico. Siempre intento hacer el número impar. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado hoy. Ahora pondremos nuestro postre en nevera un par de horitas y después lo degustaremos. Esta receta y muchas más en nuestro canal de YouTube Paso a Paso con Javier Guillén. Muchas gracias. El día de hoy prepararemos un nuevo postre de Sacher de cacahuete.